Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traigo aquí un mazo importado, claro, como veis ahí, que básicamente es una especie de reforma, entre comillas, ¿no? Una especie de cambios que le ha hecho un suscriptor al mazo, ¿ok? Quiero traerlo porque, bueno, me parecía que está bastante bien, la verdad. Y bueno, los cambios que le ha hecho básicamente, que se pueden ver aquí, de hecho, mira, voy a ampliar la pantalla. Tenemos básicamente un dictado menos de Prismari, de haber invertido en otra carta, supongo que, por ejemplo, puede estar aquí, que viene siendo la imitadora del lago espejo, ¿ok? En este caso, más, bueno, un poquito más de land drop, o lo que viene siendo también de la situación de Jaguar, ¿ok? El counter que puede ayudarnos en algunas situaciones, que es claro. Llevamos también, bueno, pues Frenesí Lunar. Esta carta sí que es cierto que me gusta bastante, que ya lleve en el mazo, no se me ocurrió a mí, la verdad. De hecho, está bastante bien por el tema de que, por ejemplo, podemos agregar mucho mana. ¿Qué ocurre con esto? Agregar tanto mana, podemos usar el Frenesí Lunar para básicamente darle mucho a un bicho y matarlo, ¿ok? O sea, sí, matar al oponente, claro, no matar al bicho, importante. He pensado, bueno, de hecho, de esta carta podemos incluso meter también el infierno de los montes de estrella para, por ejemplo, hacer la habilidad de pagar 20. Pero me gusta mucho esta idea, la verdad, Frenesí Lunar. Tenemos también, bueno, para aparte, una copia más de dividir en tercero. Tenemos, bueno, pues se nota en el banquillo bastante. Bueno, pues básicamente una reforma del banquillo completa. Tenemos iluminar la historia, ok, bueno, pues básicamente no sé lo que hace mucho, la verdad, nunca usa esa carta, ¿verdad? De elección. Y dice que, bueno, pues descarta cualquier carta de cantidad de tu mano y luego roba esa misma cantidad de cartas. Luego si hay 7 más cartas en tu cementerio, crea una ficha, bueno, 2 blanca y roja. No está mal lo que viene siendo filtrar, ¿no? Buscar esas cartas que son importantes en el mazo. Y aparte, fundamentos de profecía, anatomía expandida por aquí, para poner contadores y darle vigilancia a algún bicho. Aparte con el Cross Pandragon ponemos incluso tesoro. Tenemos también vapones necróticos, ok, más ciencias ambientales, un par de copias e invocación de fractales. Sean, 2 copias, lo mismo de antes. Y bueno, no quiero enrollarme mucho en comentar el mazo porque ya lo comenté en su momento. Fue un mazo que dio muy buen resultado y que espero que vuelva a dar ese super resultado que dio la otra vez. Por cierto, te comento, suscríbete haciendo clic aquí arriba, ok, hay un pequeño porcentaje que te lo hace muy pequeñito, ok, y bueno, pues me ayudaría mucho que te suscribieras e hicieras crecer al canal, ok, poquito a poquito, granito a granito de arena, todos hacemos crecer al canal. Y bueno, pues eso, también en los comentarios qué cambios le harías tú, ok, de hecho esto es un suscriptor que comentó qué cambios le haría y me pasó la lista. Puedes hacer lo mismo y tu mazo saldrá en un vídeo. A ver, ante esta mano es un mulligan, sin duda, yo esta mano no me la quedo. Y bueno, pues esta mano me gusta un poquito más, sí que es cierto que no tenemos el maná negro, pero me puedo quedar la mano perfectamente. Y de hecho, se he tirado al bottom. Pues es que me gusta mucho todo, tío, me gusta mucho toda la mano. Por bien inesperada puede ser, y creo que sí, ¿eh? Entramos súper tapeados, es lo que no me gusta de la mano, pero bueno, creo que poco a poco se puede ir reformando, ¿no? Aparte de lo que he dicho, teniendo Short más Goldspan Dragon, el maná está asegurado. O sea, créeme que es una combinación de locos, lo digo en serio, de locos, ya del turno. Otra habilidad muy guapo de esto, que podemos pagar un mana solamente para hacer target al Goldspan Dragon y sacar provecho de él, ¿ok? Que está muy bien. Así que robo tierra, por favor, no, no es tierra, pero bueno, mira de turno. Turno, pero profetizo mejor. Y por lo menos ya tengo eso profetizado, ¿no? Me lo quito de en medio. Y ahora sí, ahora robo tierra, please. Eso es lo único que pido. La mano es muy buena. O sea, es una mano muy prometedora. Y es que si la perdemos, tiene que ser por el tema del maná. Porque otra cosa no puede ser, ¿ok? Vale. Perfecto, pega de 3. Contra Stompy. Stompy es un mazaco, la verdad. Y no, nos robamos la tierra, tío. Es una putada muy grande, pero no robamos la tierra. Voy a hacer Sean, por lo menos por ahora. Doy turno y a tener paciencia, claro. He dicho, cualquier cosita, que incluso maná negro para hacer Kaline. Creo incluso que me podría dar... La victoria no, pero me podría dar mucho mana, tío, incluso para jugar Goldspan Dragon. Creedme lo que os digo. Me podría dar mucho mana, mucho fuelle. Va a pasar todo el daño, como daño, son 6. Y vale, no tiene que hacer luchar, supongo, porque entonces habría hecho ya. Vale, clase explorador, está tapeado, no tiene nada. Tierra, por favor, no, tío, no me hagas esto, por favor, no me hagas esto. No me hagas esto, Me duele tela, la verdad. Día de turno y bueno, pues eso, a tener paciencia. Tengo interesado con diciendo Frenesí Lunar. Si quiero, por ejemplo, bloquear, ya tiene Freeze Strike, ¿ok? Es algo más, que no está mal. Le puedo dar más 2 más 0 y Freeze Strike, ok. O sea, tiene que ser un 5-5, el lobo, líder jauría. Viene contador. Y el contador mismo bicho, tío. Vuelve a hacer lo mismo, O sea, básicamente no distribuye contadores, contador al mismo bicho. Unas 6-6, básicamente. Y puedo dar, claro, puedo dar más 2 más 0 solamente. Qué mala suerte estamos teniendo, O sea, mala suerte bastante. Bloqueo aquí. Es que si no me muero, ¿no? Son 10. No me muero. ¿Qué hago? Dejo que entre el daño, tío. Deja que pase el daño. Como remos tierra negra, ganamos. No, lo digo en serio, porque creo que incluso con los turnos extra podemos matarlo. Clase explorador de nuevo y supongo que voy yo, ¿no?
O sea, como no tenemos tierra negra no te podemos hacer nada. Pero tierra negra y creo que incluso podemos ganar. Tenemos que jugarlo muy bien, pero ojalá no, tío. Tierra roja no me hagas esto, Me ha dolido mucho, me ha dado aquí en el pechito, la verdad. Por ejemplo, tierra negra, vamos a jugar otra, obviamente vamos a jugar más. Esta ni la cuento, vaya, es que no hemos podido jugar nada. Básicamente hacía tierra negra, Kalain, me ponía 2 tesoros y luego hacía, por ejemplo, gas hedionda. Sacrifico gas hedionda, me pongo 4 tesoros. Es la bomba, tío, es la bomba este mazo, lo digo en serio. Son 4 tesoros más, o sea, básicamente teniendo short, 2 del gas hedionda, 2 de disputa mortal. Jugaba Goldspan Dragon, y ok, básicamente con el mana que me queda aquí y con algunos tesoros. Me sobraría creo que un tesoro y voy a hacerle target de Goldspan Dragon, poner más tesoros todavía, que de hecho ponía 2, que me dan 4 manás. Y nada, solamente haciendo eso poco a poco, y más los 2 cartas y todo, estaba sentenciada la partida si robamos maná negro. Parece tontería, pero sí, este mazo me flipa un montón porque es que yo no conocía la combinación esta, pero es casi invadible. De hecho, hace poco traje un mazo al canal, que fue una Grixis Trisur de ese tipo, y fue increíble ese mazo. Ese mazo yo creo que eso me hacía un baneo o algo, yo qué sé. O sea, lo digo en serio, yo no he visto en el meta ese mazo nunca, pero ese mazo revienta como nada ha reventado en la vida, ¿ok? Básicamente empezamos a combar, generar maná extra incluso, y a robar cartas como locos, así de simple. Teníamos mucho maná, no llegamos ni a combar a saco con Short más Goldspan Dragon, pero teníamos solamente, creo que era Goldspan Dragon, ¿no? O Short teníamos, no me acuerdo muy bien, creo que teníamos Goldspan Dragon. Y hacíamos, por ejemplo, por fin inesperada, ponía el mismo maná que gastaba, robaba cartas extras, era la pollísima el mazo, ¿ok? El mazo era genial. Y claro, bueno, creo que tuvimos algunos problemas de tierra, pero bueno, los solventamos. Y de hecho, lo dicho, en esta partida, si llegáramos a robar una tierra negra, estaba la partida sentenciada, como he dicho antes. He mostrado ya en el proceso, era muy fácil ganar la partida si, bueno, pues sucedía eso. Pero bueno, no ha sido el caso, ¿verdad? No pasa nada. Me ha dolido bastante, pero claro, no me he fijado muy bien en las tierras, no lo he comentado, pero está hecho la base de maná. O sea, algunas... A ver cómo me explico esto. Creo que no lleva tierras básicas negras, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mazo original que me pasó este suscriptor sí lleva tierras dobles, más tierras dobles con el maná negro, claro, pero yo no tengo tantas tierras dobles. Y de hecho no me he fijado muy bien y creo que no lleva. O sea, eso sería fallo mío, la verdad. Aquí voy a hacer mulligan porque no me gusta la mano, o sea, no tengo maná negro y no. Voy a conceder un momentito. Voy a conceder un momento y voy a ver la base de maná. Ok, el problema aquí es la base de mana, lo dicho, necesito tierras básicas negras porque no tengo todas las dobles. Es la putada aquí. Voy a morder la base de maná y vamos a ver ahora si va bien. ¿Por qué es eso? Creo que le faltan pantanos al mazo. Pantanos básicos, tierras básicas negras. Para robar alguna. O incluso que sea alguno. Tapeada no llevaba. O sea, yo la otra vez sí que llevaba bastantes negras, por lo mismo, porque me faltaban tierras dobles negras. Y llevaba, bueno, pues las dobles con el mana negro que podía. Creo que era una Rakdos, una Dimir que tenía. Las dos flipeables, claro. Tenía también las de Inistras nuevas. En general tenía maná de ese estilo, pero no tenía todas. Así que llevaba tierras básicas negras. Y esta versión creo que no lleva. Que es la putada, claro. Es entendible el por qué no, pero no lo sé, vamos a verlo ahora. A lo mejor yo que sé si se lleva. Pero creo que no. Por lo que vi, por lo que me acuerdo, por lo que recuerdo, claro. Por lo menos Cubil de Losco sí que es cierto que es una Madland que no está mal, pero yo en este mazo no la llevaría. Por si lleva tierras básicas negras. Ok. Sin embargo, eso voy a hacer algunos cambios. Voy a quitar a lo mejor alguna roja, que roja sí que llevo bastante, incluso azul. Voy a meter más negra por lo mismo, porque es que me está dando bastantes problemas. Y de hecho voy a quitar un Cubil de Losco, que la versión original lleva uno, y voy a meter otra... He metido dos temas, Puede que me haya excedido, puede ser perfectamente, pero... creo que estaría bien, la verdad, creo que está bien en los cambios, ¿ok? Lo dicho, no me pasaba mucho, he metido dos tierras negras más. Y bueno, he quitado básicamente el Cubil del Oso, que ahí me sobraba. Y... ¿qué más? Y he quitado una tierra roja. Que tierra roja, bueno, si llevamos unas pocas, no hay ningún problema. Como si hubiera quitado dos montañas, porque al fin y al cabo el Cubil del Oso también da mana rojo, para meter dos pantanos, así de simple. Es lo que tiene. Incluso tenemos más ventaja llevando mana negro. O sea, si nos quedamos atascados en mana negro, tenemos más probabilidades de resurgir, por así decirlo, porque ya muchas cartas negras que ponen tesoros de este estilo, que, bueno, pues, que si nos quedamos atascados en mana rojo, con mana azul, ¿ok? Porque llevamos incluso menos cartas, o cartas de un coste más alto, que es lo que tiene, ¿ok? Es más importante. Y bueno, pues aquí parece que se acaba parado, no sé. Voy a parar un momentito el vídeo y ahora, bueno, pues no hace falta. Yo que sé, hago el corte para no tardar tanto, pero bueno.
Este vídeo sale ahí entero, sin cortes, para adelante. ¿Veis? Esta mano quizás sí que es cierto que podría hacer mulligan. Como he dicho antes, me falta mana rojo para jugar Goldspan Dragon, pero Goldspan Dragon es un turno más al late. Y aparte de banquillo tenemos cosas para, bueno, pues básicamente retomar el control de la partida. Me queda la mano. Podría haber hecho un mulligan, pero me pasa un poco. Tierra, ¿qué es esto? El Salón de los Tronos, Salón de Tronos. Mi oponente se juega una mono black, una especie de mono black control, que es la que se juega ahora. No es tier 1 como he dicho antes, pero bueno, mira, buen robo, buen robo, buen robo. Voy a hacerme pasar por Ice Control o Ice Dragons y bueno, pues poco más. Profetizo aquí, voy turno. Si no tengo que enseñar el negro hasta turnos tardíos, no lo enseño. Me conviene incluso, la verdad, me conviene. Valky, pues mira, da igual, porque al fin y al cabo lo voy a tener que enseñar. No está mal, la verdad. De hecho, me quita el Goldspan Dragon, pero yo aquí tengo que jugarlo bien porque si devuelvo, por ejemplo, el Valky a la mano, puede volver a jugarlo. Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? O sea, tengo que verlo bien, tengo que ver cómo hacerlo bien. Por ejemplo, dividir en tercero no puedo hacerlo ahora por lo mismo, porque es que me lo quita. Así que me duele, me duele. Ya he visto la mano, así que me da igual. Doy turno. Y poco más. De banquillo no me acuerdo, tío, que ya va de banquillo yo. O sea, que ya va la versión esta, que no me acuerdo. A ver, eso, la versión no es mía. No me acuerdo muy bien. Tenemos el Cyborg. Esto no me vale. Anatomía expandida tampoco. Por lo menos por ahora no me vale. No está mal, pero no me vale. Por cierto, muy buena carta también. Porque, claro, generamos maná a saco. Cantidad ingente de maná. Así que viene también muy bien. Supongo que va a pegar, ¿no? Necesitamos también robar maná rojo para poder hacer Goldspan Dragon final de su turno cuando le volvamos a la mano al Valky. No se me va a robar alguno, mira, esto viene de lujo, O sea, he robado lo que quería, tío. Me conformo. Doy turno, lo que voy a hacer. Y básicamente del banquillo, algo útil que me valga ahora mismo a saco, pero a saco, lo digo en serio. Sería quizás, es que no lo sé, no sé qué pillar ahora mismo. Descartar, quizás, para descartar robar. No sería mal, pero tampoco es que me sea para tanto. Quizás anatomía expandida le pongo contra el Goldspan, no me saldría... O sea, no me saldría rentable, por lo menos por ahora. Pégame de 4, pasa el daño, hombre. Tira adelante. Perfecto. Y final del turno, lo dicho, a la mano, si me deja. Bueno, yo por si acaso siempre para la prioridad. Por si acaso. A la mano el Valky. O si lo quiere sacrificar, bueno, que haga lo que quiera. No me importa mucho. Claro, tengo que pensar que pillo. Anatomía expandida o iluminar la historia. Ya pilla iluminar la historia. Si logramos jugarlo, bien. Y si no, bueno, pues también, ¿no? Para adelante. Goldspan Dragon. Me lo puede matar perfectamente, pero... entre comillas, no me lo puede matar. Me lo puede matar, pero no me lo puede matar, ¿ok? Así de simple, con eso lo digo todo. Vale, vale, hijo de puta, vale, sí me lo puede matar. Así sí me lo puede matar, vale, ok. De otra forma no me podía matar, pero de esa forma sí. Pues de turno. No estamos viendo aquí duplicación de maná, me está picando, tío. Mira que esta versión, hombre, pues no es que la versión esté yendo mal, sino que, por ejemplo, bueno, hay partidas y partidas, como he dicho antes. Ok, lo he dicho, por ejemplo, si Goldspan Dragon hubiera sobrevivido, o si estuviera tapeado incluso, habría sido increíble, ¿no? Vale. Comerciante Puerto Calavera. No me hace mucha gracia, por lo menos por ahora. Tenemos 6 maná para jugar ya turno extra. Yo creo que lo voy a dar. Me ayuda, incluso, me ayuda bastante. Ok. Tierra otra vez, no me hace mucha gracia el robo, pero bueno. Hay que conformarse. Y el cementerio tampoco no tenemos gran cosa. Esto está un contador, ¿no? O sea, básicamente depende cómo bloquee, pero... O sea, creo que puedo hacer cositas. Pego, a ver si me puedo llevar por delante los tokens. Ojalá. Con darle, básicamente... Vale, bloquea y bloquea, ¿no? Más 2 más 0 a un bicho es suficiente, creo, O sea, porque paso por encima, claro. Tengo que pagar... Soy a la X de 2, en este caso. A este, por ejemplo, me da igual. Pues no me mola con la partida, de hecho me parecía que íbamos a perder, o bueno,
Cuando murió el Golf Dragon yo dije, hostia, tío, ya le he cagado. Pero bueno, puede que la partida se resurja, ¿eh? Podemos resucitar. Voy a hacer comerciante.calavera, que he dicho antes. Y de turno. Puede que vaya mejor, Tiene el Valkyrie que puede ser un Tiban en cualquier momento, ¿no? No puede ser un Tiban, no. Es verdad, porque no juega Rakdos, es mono black. Es decir, si quiere jugar Tibal, tiene que tener algo de tesoro o algo raro de tesoro que tener, tío, en plan... Yo qué sé, gas de onda, tiene que tener disputa mortal, pero tiene que tener algo del estilo porque si no, no puede. A ver. Un momentito. De hecho, podría haber sacrificado yo el toque. Soy un poquito subnormal, pero bueno. Es lo que tiene, retraso. Sí, soy subnormal, ¿eh? O sea, podría haber sacrificado el puto token, tío, y en vez de... O sea, con el maná de antes, bueno, pillando maná negro en este caso, una tierra negra, podría haber sacrificado el puto token, pero no me da la gana. ¿Para qué, no? ¿Para qué? No hace falta. A ver, entra, perfecto. Se puede dar ventaja con eso. Nosotros también podemos darnos ventaja, es cierto. Siempre el comerciante de Puerto Calavera es un bicho que a mí me ha gustado, pero que nunca he tenido sentimientos de encontrar con ese bicho. ¿Por qué? Porque siempre que lo he jugado me ha salido algo mal. Ok, yo no sé cómo lo hago, pero siempre que lo he jugado me ha salido algo mal, tío. La verdad, y me dolía bastante. Voy a descartar esa carta, porque al fin y al cabo prefiero ponerme tesoros y robar la misma cantidad. Y esa carta misma en la mano no tiene mucha importancia, ok. Es lo que no me gusta. Voy a bajar tierra negra mismo. Creo que voy a robar ya, ¿eh? O sea, no me espero a bloquear, a chumbloquear y eso. Sacrifico el token. Quiero ver eso que robo, quiero ver a lo mejor si robo algún Golf Dragon, robo cualquier cosita que me venga mejor. Más que lo que estoy robando ahora mismo, porque vaya mierda. Y voy a dar turno, claro. ¿Qué más me queda? Puedo sacrificar tesoros, empezar ahí sacrificando tesoros ahí poquito a poquito. Y lo dicho, rezar bastante, porque si no, de esta no salgo, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Va a pasar daño. Sacrifica, roba carta y bueno, mira en el banquillo. Que no está mal, aprende en este caso. A ver qué se pilla. Ok, vale. Ciencias ambientales, roba carta. No está mala carta esa, pero dicho, yo la probé en su momento. Creo que fui, no es coña, no es ni puta coña, que yo fui, creo, de las primeras personas, de los primeros creadores de contenido en YouTube que subió un mazo de tesoros, ¿ok? O sea, bastante heavy, pero es verdad. Claro, yo no tengo obviamente la misma relevancia que puede tener Copper Go Blue o puede tener otra persona que tenga mucha más afición, ¿no? O sea, mucho más aforo, pero yo fui, lo digo en serio, de las primeras personas que subió mazos de tesoros y que la acabó cagando con el comerciante, ¿ok? O sea, básicamente a mí por eso no me moló, pero no es una mala carta, ¿ok? No es una carta ni de puta coña. A todos nos pasa que al fin y al cabo siempre hay cartas que no son tan buenas y que le tenemos cierto aprecio y que no son tan malas, pero que repudiamos, ¿ok? Obviamente, bueno, pues admite, siendo práctico, cuáles son buenas y cuáles son malas, de forma normal, pero siempre como que tira un poquito para atrás, ¿no? Aunque esa carta sea buena, si tienes mala experiencia con esa carta, tú dices, no me tira mucho, la verdad. Y es lo que me pasa, de hecho, con esta. No me gusta el robo mismo es que no me tira, tío. El robo este no me ha gustado nada. No podemos hacer nada con él. Nada útil, claro. Puedo sacrificar tesoros ahora mismo, no me gusta. O sea, pero creo que me veo obligado a ello. A robar algún Golf Dragon, algún turno extra, algo que me venga mejor, tío. Un Short, bueno, Short habría que verlo, pero no estaría mal tampoco. Ya sé que sacrificando tesoros. Es que no veo la manera, ¿eh? Esto no tira, tío. Esto... O sea, no es que mazo no tire, sino me refiero que no tiro yo para adelante. No está mal. Bueno, sí que está mal, pero bueno, algo es algo. Mago tierra. Voy a hacer Kalain. Voy a poner un tesorito, que algo es algo, ¿no? Y mira, si quieres sacrificar ya tengo a Kalain para sacrificarla. No me hace falta, algo así, y bueno, adiós. Y me quedo interesado con esto. Va a estar guay la jugada de ahora, espero que salga bien. Y voy a dar turno, eso, lo he dicho de antes. Doy turno y para adelante. Porque ahora seguramente me intentará jugar al Tibal, o me querrá jugar al Tibal. Y lo bueno es que él solamente tiene un tesoro, ¿ok? Un maná rojo, es decir, si este maná rojo somos capaces de quitárselo, ya como que duele más. Y no tendría maná rojo para jugarlo sin el turno, ¿ok? No es constante. ¿Qué es lo bueno aquí?
El pegador al final me va a matar por el aire, tío. Pegando con los tokens. Tiene cojones, pero me voy a pegar con el aire. O sea, me van a matar por el aire, tío. A ver. Me quedan 37 cartas en la biblioteca. 37 cartas. 37 cartas, digamos, 2 turnos extras más que faltan, más 3. Ah, mira, Profesora Onix. Profesora Onix, que me pica mucho porque no puedo contrarrestarla. Pero bueno. Voy a hacer el vídeo entre cero, obviamente. Y voy a rezar por encontrar algo de banquillo que me sirva, ¿no? Que pueda sacarme de ese aprieto, tío. Porque estoy mal, ¿no? Lo siguiente. No. ¿También club vital? No, da vigilancia. No, gracias. Adivina nos roba la carta. Sí, me viene bien, la verdad. Ahora mismo me viene bastante bien. Bueno, ganar 2 vidas, buscar tierra no está mal, pero creo que eso ya tenemos a saco, así que mira, voy a pillarme la profecía esta, ¿no? Fundamento de profecía. Y a dar turno, a rezar un montón. Ojalá me haga, ojalá, lo digo en serio, me haga Valky ahora. Este tío gilipollas, este tío es tonto. Mi oponente creo que es medio subnormal, yo no sé qué le pasa, pero es tonto, tío, el chaval. No le riega, el pobre, lo digo en serio. Desde mi... Joder. Desde la mayor autoestima que puedo darle, creo yo que la acaba de cagar fuertemente, ¿eh? O sea, yo qué sé, creo que tiene más valor Dival que Valky, pero bueno, allá tú, ¿no? O sea, haz lo que quieras, me viene bien incluso. Vale, Goldspan Dragon, el robo me ha gustado mucho. Y de hecho, no quiero pagarlo con... De verdad, entrar con un contador +1/+1. Lo sé perfectamente, pero no quiero hacerlo, punto. Tapeo, aquí mana rojo, que me hace falta, mana rojo, azul, por aquí, quiero dejarme más o menos una cantidad consistente de mana de todos los colores. Y Goldspan Dragon. El robo me ha encantado, tío. El robo me ha parecido fresquísimo, increíble. Y ahora sí a pegar, claro. Con el Goldspan. La pregunta aquí es, ¿puedo incluso matarlo, tío? O sea, está 22 vidas, no creo que pueda matarlo. O sea, haciendo target y eso no creo que pueda matarlo. Ojalá, pero no. Ni de puta coña. Pues son 4. Algo es algo. Voy a hacer de hecho fundamentos de profecía. Para eso, ver qué hay en el top. Ver qué puedo robar, ¿no? Mejor dicho. Propia inesperada me gusta mucho, me gusta bastante. Se llama mana básicamente gratis, entre comillas. Y esto es un mana extra, que no está mal. De hecho, le voy a mandar al botón, la verdad. No me hace mucha gracia mandarla al botón, pero se ve al botón. Punto. Así de simple. ¿Y vamos a tierra ya? No estoy dando todavía. Vale, es lo que quería hacer, lo que quería comprobar, mejor dicho. Inesperada, voy a pagarlo con los tesoros, da igual. ¿Veis esto es lo que me gusta de esto? Que básicamente voy a quitarme quizá el counter, que es lo que me viene peor ahora mismo. Que no me viene bien por ahora. Y vamos a rezar a ver si encuentro, quién sabe, algún short. Bueno, short y cosa de poner tesoros. No, pues no es el caso. Vaya por Dios. Negro en este caso. Gas de onda. Que por cierto entra con... No quiero que entre con... ¿Para qué quiero que entre con un contador de más, tío? Pago mana negro y punto. Así de simple. Ya básicamente va a ser casi el mismo mana. Entre comillas, entre comillas. Y robo carta. Uso mana aquí. Negro. Sacrifico el propio gas de onda. Y me pongo otro tesoro. Vale, espera un momentito que me ha salido aquí. Ok, ¿por dónde íbamos? Sacrifico básicamente gas de onda. Me pongo un tesoro extra, entre comillas, no me pongo el mismo. Y me quedan 5 manás. Ahora me pongo tesoro y robo carta. Y es eso, rezar mucho, tío. Quiero robar algo útil, please. Short no está mal. Short no está nada mal, Ojo, poca broma con el short. Poca broma que podemos hacer cositas con short, importante. Sería básicamente, ¿cómo quiero que entre con contadores? Sin contadores, creo que voy a hacer que entre con contadores, claro. Básicamente sacrificando un tesoro. Uno solamente. Y yo, porque me salta aquí el de eso, tío. Que estoy jugando rápido, O sea, hago lo que puedo, tío. Vale, el short entra. Ya hemos hecho land drop. 5-4. Tendremos 5 manas. Voy a intentar hacer target a Goldspan Dragon. A ver si yo que sé. Voy a sacrificar Alkaline, lo he dicho de antes. Y a ver si por lo menos encuentro algo útil. Va a ser de 0. Confirmar 0. Tío, pero me corre el tiempo, O sea, el tiempo corre, es lo que no me gusta. Y estoy jugando, de hecho. Es un turno interminable. Claro está, pero estoy jugando, tío, estoy jugando. Creo que voy a darle turno, claro. Es una putada, por lo menos lo voy a hacer solamente para quedarme enderezado. Tengo ahora mismo 4 manas, claro. Es lo que tengo.
Y ahora me va a hacer Profesora Onix, seguramente. Yo tengo que hacer por 3 manás, devolver a la mano Profesora Onix y buscar en el banquillo algo más útil, algo mejor. Aún así, el turno ha sido flipante, tío. O sea, ha sido puto increíble lo que hemos hecho en el turno. Y esto, por ejemplo, es la potencia del mazo. Imaginad si, en vez de robar a lo mejor Gas de Onda, que teníamos, creo que la teníamos 7 manás, no me acuerdo muy bien. Pero imaginad que hubiéramos robado cualquier otra cosa y un turno extra. Volvemos a repetir el turno. Era de locos. Este mazo me encanta por lo mismo. Se retroalimenta el solo, tío. Esto es algo que me flipa, me fascina, la verdad. Por ejemplo, con Shore, cuando, yo que sé, cualquier bicho, cualquier cosita de poner tesoros, poníamos maná extra. Me lo va a matar. Es un cabrón grande, ¿eh? Es un cabrón grande, pero creo que me veo obligado. A ver, tiene 5 manas, ha bajado tierra ya no va a ser Profesora Onix, ya no hay Profesora Onix, eso es lo bueno. Si quiere matarme, tendré que hacer sacrificar, quizás. Me la voy a jugar un poco, voy a sacrificarlo yo para robar cartas. Y a ver qué tal. Me la estoy jugando tela, Va a tener, yo que sé, otro Ender el alma. Ojalá que no, lo digo en serio. Pero si tiene removal selectivo, con Ghost Pandragon me da igual. Kaline no está mal, vale. Pone tesoro, al fin y al cabo, algo es algo. Murciélago. Estamos fatal de vidas, Ahora que lo pienso, estamos mal de vida, tío. Estamos al límite, tío. El puto límite. Voy yo. Turno extra no está mal. Esto es buena, es un buen robo. Esto es un buen robo, sí que es cierto. Y por cierto, letal no tenemos de ninguna manera. O sí. Espera un momento que podemos tener letal. ¿Qué tengo de banquillo? ¿Tengo algo que dope? Es mi pregunta. Pero algo que dope bien. Ok, es lo que quiero. Algo que dope bien. Y los bichos por aire. Que dope, a ver, son 2 contadores. 2 contadores, mira. ¿Qué es? ¿Qué son 2 contadores? Podemos hacer que entre... Estoy pensando, Estoy pensando y puede salir bien. Voy a jugar Kaline antes que nada. Sí, estoy seguro. Vale, espera. Podemos sacrificar. Vale, si puedo hacerlo, voy a sacrificar antes Kaline. No he hecho cuenta de maná, No he echado cuenta, lo digo en serio. Sacrifico primero a Kaline. Turno extra, por favor. Ya, es una tierra. Algo es algo. Mana rojo. Kaline otra vez. Voy a jugar, de hecho, la imitadora del lago espejo como un Ghost Pandragon, pero entrará en este caso con 3 contadores, ¿no? O sea, una 7-7. En este caso. Claro está. Sí, con todo eso. Con todos los maná de tesoros. Una copia de Ghost Pandragon. Vale, y hagamos cuentas. Son 11 daños. 11 daños. No me sobra mana. Sí, me sobra una en la pila. Un mana azul. Vale, corre el tiempo, no. Venga, vale. Son 11 daños. Más 2 son 13 básicamente. Se queda 5 vidas. No, no lo mato, tío. No lo mato. Mira que quiere matarlo, pero no lo mato. No lo mato, tío. No lo mato. No puedo, No puedo. Y ahora voy a la mano, creo que el murciélago. Un murciélago solamente. Para lo que viene siendo aprovechar el mana y mirar el banquillo lo que me gane, algo que me haga ganar vidas, ok, con eso me vale. Cualquier cosita. Puede haber sacrificado ahora que lo pienso Kaline. Bueno, me serviría para bloquear. Así que es cierto. Lo sacrifica si quiere, la verdad. Ok, aprende. Vamos a ver por qué va, ¿no? Es una hostia grande, tío. Es una pedazo de hostia, ahora que lo pienso. O no, espera. Si no es da mana suficiente. Es que no lo sé. Vale, hace así. Perfecto. Se resuelve. Roba carta, miro en mi banquillo, que es lo que estoy... Ah, no, miro. Ahora se ha contrarrestado, claro, se ha contrarrestado. Vale, pues me duele bastante, por el tema de lo mismo, que... Buena partida, me dice. Claro, es que de esa forma sí me puede matar. Creo que eso, que tiene letal por lo mismo. ¿Cómo tiene letal? Tendría que haber hecho algo antes de pegar. Es que, claro, con tantos cálculos yo estoy ya abrumado. Estoy abrumadísimo, tío. A ver, voy a hacer Profesora Onix. Me va a hacer sacrificar una criatura, la que tenga el mayor coste. Y el mayor coste es el primer Ghost Pandragon. Vale, ok, tenemos eso. Me queda una vida. Es que no creo que tenga más removal, ¿no? O sea, me parecía muy raro. Creo que no voy a atacar. Pero por lo mismo, yo quería... Te toca, sí, lo sé que me toca. Hijo de perra. Voy a de turno.
que yo creo que letal no tiene. Creo, claro, creo. Ahora hay que verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Sangre en la nieve. ¿Y qué es lo que hace? Destruye todas las criaturas en ese caso, ¿no? Que es lo que supongo que hará. Voy a intentar responder. Sacrificando a Kadain en ese caso. Me ha dolido, ¿eh? O sea, me duele tela. Ok. A ver, lo que hace es eso, ¿no? Destruir todas las criaturas, supongo. Vale. Y devuelve su cementerio una criatura cualquiera. Bueno, un plan cualquiera en este caso, claro. Sería, me ha dolido tela, tío. Me ha dolido tela. Sacrifico Goldspan Dragon. Para robar carta, básicamente. Otra cosa no estoy haciendo. Robar carta y punto. Y bueno, pues poco más. Me muerto. Putadón. Putadón muy grande, tío. Yo estaba contando letal en el turno anterior. Estaba contando letal. Se harán básicamente 7 y 4, 11. 7 y 4, 11. Entra eso. ¿Qué ha metido un murciélago? Ah, no, vale. Lo que hace es aprender. Perfecto. Eso y... ¿qué más? Vale. Y supongo poner eso. Pone un par de tokens. Ok. Robo bastante malillo. No voy a pegar, es que me muero entonces si pego. Así que no lo veo. Doy turno. O sea, estoy aguantando aquí como un cabrón, básicamente. Estoy aguantando, pero vamos, lo que no hay escrito. Baja tierra, nada, ya tiene letal. Si lo hace bien el oponente, tiene letal. De hecho, turno anterior podía haber hecho Profesora Oni si tenía letal en el... sí, no entiendo muy bien el por qué lo hace, pero bueno. No entiendo muy bien el cómo juega mi oponente, cómo está jugando mi oponente. De verdad, creo que me... es un nivel que yo no logro entender. Bloqueo... Ah, me tiene amenaza, ¿verdad? Nah, me muero, no pasa nada. Qué putada, tío, qué putadón. Turno anterior pegamos de 7 y 4, 11 más 2 son 13. Ponía un montón de tesoros. Bueno, ponía 2 tesoros que me daban 2 manas cada uno, eran 4 manas. Estaba haciendo cuentas, creo que podría haberlo hecho mejor, pero habría entrado solamente un daño. Tenía que verlo muy bien y detenidamente, pero no. Ok, no, al final no ha sido el caso. O sea, faltará ese turno extra, tío. Alguna forma de haber cogido ese turno extra. Me hubiera encantado, pero bueno. La lista bastante bien. De hecho, eso, hay rachas y rachas. No se puede hacer otra cosa, pero bueno. El vídeo ha durado tela porque la partida me ha encantado. Hayamos perdido... Bueno, hayamos perdido esa partida, claro, pero hayamos perdido o no, me ha gustado mucho la partida, ¿ok? Y reconozco eso, se me ha ido la olla, me ha dado un puto lapsus en cuanto he tenido que hacer todos esos cálculos. Es que no es fácil de jugar, ¿ok? Cuando haces todo eso, hay muchas opciones. Yo estaba pensando incluso en quitarme un blocker de en medio, volviendo a la mano un blocker, y transformar de esa forma la tierra, ¿ok? Una 7-7 en este caso. Pero claro, luego pensé, hostia, me chumbloquea a 7-7, me chumbloquea a otro y le pasan solamente... eran 14 daños. Solamente tampoco, pero lo quería matarlo en el turno, si no me moría yo. Así que, bueno, pues he hecho lo que he podido. Aún así, una buena versión. Están las dos versiones, ¿ok? Las dos versiones que queráis jugar son muy buenas versiones. Yo metería también un turno extra más, porque un turno extra al fin y al cabo te da toda la racha, ¿no? Te da todo el juego. Y bueno, pues yo llevo solamente 3 turnos extras porque me falta uno. No tengo el cuarto, pero bueno. Vosotros, si queréis jugarlo, la lista está en la descripción. Y recuerda suscribirte, darle mucho al vídeo, al canal, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.